Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a trabajar un ejercicio de distribución de probabilidad discreta. En un estudio reciente acerca de cómo pasan los estadounidenses su tiempo libre, se entrevistó a trabajadores con más de 5 años en su empleo. Se calculó en 0,45 la probabilidad de que un empleado tuviera 2 semanas de vacaciones, en 0,10 que contara con una semana y en 0,20 que disfrutara de 3 semanas o más. Suponga que se seleccionan 20 empleados al azar. Responda a las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la probabilidad de que 8 empleados tengan 2 semanas de vacaciones? B. ¿Cuál es la probabilidad de que solo un trabajador tenga una semana de vacaciones? C. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho 2 trabajadores tengan 3 semanas o más de vacaciones? D. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 empleados tengan una semana de vacaciones? De acuerdo con la rúbrica, vamos a proceder a la solución. Entonces, primero voy a mirar la contextualización de la información. Tenemos que el experimento es la entrevista que se va a repetir 20 veces. Solo tiene 2 posibles respuestas, si tiene derecho o no tiene derecho a un número de semanas de vacaciones. La probabilidad de recibir una respuesta determinada es constante y la respuesta de un encuestado es independiente de la respuesta de otro encuestado. Por lo tanto, se trata de un experimento binomial. Observen que tengo empleados con derecho a una semana, 2 semanas, 3 semanas de vacaciones. Entonces son 3 situaciones diferentes. Para los 3 voy a tener unas 20 personas que voy a entrevistar y cada uno de ellos tiene una probabilidad de que suceda. Entonces, allí tengo contextualizada la información. Identificación de la información. Como les dije antes, tengo 3 situaciones que voy a llamar A, B y C. A para una semana de vacaciones, B para 2 semanas de vacaciones y 3 para 3 semanas o más de vacaciones. Entonces, el número de ensayos para los 3 casos son 20 días, 20 encuestas, perdón. El éxito para cada uno de los casos va a ser que encuentre una semana de vacaciones, o que se encuentre alguien con 2 semanas de vacaciones, o que se encuentre alguien con 3 semanas o más de vacaciones. Todo dependiendo de la pregunta. Y la probabilidad del éxito, que es constante, según nos dice el ejercicio, para los que tienen una semana de vacaciones 0,10, para los que tienen 2 semanas de vacaciones 0,45 y para los que tienen 3 semanas o más de vacaciones es 0,20. Observemos que esa identificación de los datos me va a dar 3 posibles distribuciones de distribución de probabilidad binomial. La primera, para los de una semana de vacaciones, donde la probabilidad de éxito es 0,10. La segunda, para los que tienen 2 semanas de vacaciones, donde la probabilidad de éxito es 0,45. Y la tercera, que es C, para los que tienen 3 semanas o más de vacaciones, que tienen una probabilidad de éxito de 0,20 y allí tengo la tabla donde podría organizar la distribución de probabilidad. Como vamos a trabajar con una binomial, este es el modelo general para trabajar la distribución binomial. Vamos a proceder entonces con la solución de las preguntas. La pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que 8 empleados tengan 2 semanas de vacaciones? Entonces, cuando me hablan de 2 semanas de vacaciones, voy a trabajar con el caso B, en el que tengo que la probabilidad de éxito es 0,45 y la distribución de probabilidad tiene resultados entre 0 y 20. Y me preguntan la probabilidad de que 8 empleados, o sea, me están pidiendo que X sea igual a 8. Entonces, el modelo de distribución binomial vamos a tenerlo aquí para recordarlo cuando lo estemos reemplazando. Y me están pidiendo la probabilidad de que X sea igual a 8. Reemplazo teniendo en cuenta que X vale 8, N vale 20 y Pi vale 0,45 en el modelo que me dieron. Luego lo ejecuto esos paréntesis que tengo ahí para poder encontrar la verdadera ecuación. La linealizo, o sea, en forma como está ahí, la debo entrar en la calculadora y su resultado va a ser igual 0,1623. Esa es la probabilidad de que X sea igual a 8. Ahora, la respuesta para ese punto, ¿cuál sería?
la probabilidad de que 8 empleados tengan 2 semanas de vacaciones es 0,1623 o 16,23%. Para la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que solo un trabajador tenga una semana de vacaciones? Entonces viene el mismo caso, solamente me interesan los de una semana de vacaciones, que es la distribución A que teníamos al principio, y la pregunta es solo un trabajador. Llamemos el modelo binomial para que no se nos olvide y simplemente nos interesa que X valga 1. Reemplazo esos valores en el modelo, luego ejecuto las operaciones que están dentro de los paréntesis y para introducir o calcular esto, tengo que introducirlo en la calculadora, linealizo, o sea, en forma lineal esta operación como está ahí y me da una probabilidad de 0,2701. Cuando yo digo que voy a linealizar, voy a escribir cómo debo meter o digitar los datos en la calculadora para que la operación me dé. No olviden, la calculadora jerarquiza las operaciones. Eso es lo que tengo ahí al linealizar la operación. Entonces, 0,2701 es la probabilidad de que X sea igual a 1. Luego, ¿la respuesta cuál será? La probabilidad de que solo un trabajador tenga una semana de vacaciones es 0,2701 o 27,01%. La pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuando mucho 2 trabajadores tengan 3 semanas o más de vacaciones? Entonces, primero, nos vamos a referir al caso C, donde tengo 3 semanas o más de vacaciones. Aquí tengo los componentes de la distribución de probabilidad para ese caso. Y me están pidiendo cuando mucho 2 trabajadores. Entonces, llamemos el modelo binomial para que nos recordemos. Cuando mucho 2, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no puede pasar de 2. O sea, que sea menor o igual que 2. Esa es la probabilidad que me están pidiendo. Que la X sea menor o igual que 2. Ese menor o igual que 2 simplemente es la probabilidad de 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces tengo que empezar por hallar cada una de esas probabilidades. Para el caso de que X sea igual a 0, reemplazo en el modelo teniendo en cuenta que la X vale 0, la N vale 20 y pi vale 0,20. Tengo que linealizar esta expresión para poderla introducir en la calculadora y me da una probabilidad de 0,01152. Esa es la probabilidad de que X sea igual a 0. Ahora, la probabilidad de que X sea igual a 1, de igual forma, reemplazo en el modelo, linealizo la operación y me da que eso es igual a 0,05764. Esa es la probabilidad de que X sea igual a 1. Para X igual 2, la misma cosa, reemplazo en el modelo teniendo en cuenta que X vale 2, N vale 20 y pi vale 0,20. Linealizo la operación y la meto en la calculadora y eso me da 0,1369. Probabilidad de que X sea igual a 2. Pero la expresión que yo estoy buscando es la suma de las 3. Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 será igual a la suma de las 3. En la distribución de probabilidad observen que esa suma de los 3 me da 0,2060. Yo podría haber hecho el cálculo de todas las distribuciones, desde 0 hasta 20, pero si nada más voy a utilizar estas 3, no tiene sentido que me ponga a trabajar las otras. Aquí ya puedo hallar que sea menor o igual que 2, la probabilidad es 0,2060 y la respuesta será la probabilidad de que cuando muchos 2 trabajadores tengan 3 semanas o más de vacaciones es 0,2060 o 20,60%. La pregunta D dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 empleados tengan una semana de vacaciones? Entonces, tengo que irme para el caso A, donde me están diciendo que pi vale 0,10 y ahí tengo la distribución de probabilidad. Debería llenarla, pero no tiene sentido calcular todas las probabilidades. Vamos a ver qué es lo que nos interesa. Sabemos que es una distribución binomial. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 empleados tengan al menos 2 empleados? ¿Qué quiere decir? Que son los mayores o iguales que 2.
porque pueden al menos 2, quiere decir 2, 3, hasta 20. ¿Cómo hago para hallar la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2? Una posible forma sería hallar la probabilidad de 2, la de 3, la de 4, hasta 20 y después sumarlas. Pero observen lo que pasa. La probabilidad de que x sea menor o igual que 20 serían todas. Eso, mire el cuadro, ese recuadro que tengo ahí las abarcaría todas. Esa probabilidad de que sean menor o iguales que 20 yo la puedo partir en dos. La puedo partir en que sea menor que 2 y sumándola con los que sean mayores o iguales que 2. Que este cuadro azul es el que me está pidiendo el ejercicio, los mayores o iguales que 2. Entonces, la probabilidad de que sea mayor o igual que 2, yo la puedo despejar de la expresión que tengo arriba. Y eso es igual a la probabilidad de que sea menor o igual que 20 menos la probabilidad de que sea menor que 2. Pero ya les dije que la probabilidad de que fuera menor o igual que 20 es 1. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 será igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor que 2. ¿Y los menores que 2 cuáles son? La de 0 más la de 1. Entonces, podemos decir, para poder hallar esa probabilidad, debo calcular primero la probabilidad de 0, reemplazando en la ecuación, haciendo los términos, los cambios que necesito, teniendo en cuenta que pi vale 0,10, que x vale 0, porque me están diciendo que para x igual 0, y que n vale 20. Linealizo y meto en la calculadora y me da que la probabilidad de que x sea 0 es 0,1215. Para el caso de que x sea igual a 1, procedo de la misma forma y nos da que la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0,27017. Ya tengo los resultados de 0 y de 1. Entonces, para hallar la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, lo único que tengo que hacer es a 1 le voy a restar esa suma que tengo ahí. Esa suma da 0,3917. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a 1 menos 0,3917, que me da el cuadro azul que me acaba de aparecer ahí. Eso es 0,6082. Esa es la probabilidad que me están pidiendo. Entonces, la probabilidad de que al menos 2 empleados tengan una semana de vacaciones es 0,6082 o 0,6082%.